¿Algo que quieran que volvamos a revisar? No hice nada, profesor. No pude hacer nada. Bueno, no hay problema. ¿El resto? Yo estudié la teoría y la repasé, hice no todos los ejercicios, pero sí los más complejos, y hasta ahora vamos bien. Pero quizás vamos bien. Okay. Buenísimo, bueno, genial. Bueno, a medida que vayan haciendo, si quieren me pueden ir consultando. Una sola cuestión que me queda así como, pero no es una consulta en sí, me queda un poco así, corto el tema de las distribuciones, y no sé si después lo vamos a ampliar o no sé, no en esta materia, pero básicamente para saber hasta dónde profundizamos con lo que estamos dando ahora de las distribuciones. De los modelos conocidos, decís vos. Claro, porque lo que dimos son similares a los que vimos también en el de nivelación, y bueno, exacto. Y hay otro mundo, por lo menos otro grupo de distribuciones que la ve, bueno, o sea, al 2 o 3 que yo utilizo y que no las vimos todavía. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, la beta vi algo en el curso de nivelación. Sí. No recuerdo bien cómo era el nombre de la general que hablaba el otro día. Que era la Weibull. Exacto. Esa. Sí. En realidad, con el tema de las distribuciones, te diría casi que el pantallazo más general, más global, es el que vimos en la nivelación, porque ahí las vimos, a las más conocidas al menos las vimos a casi todas. Después, yo creo que en el resto de los cursos que tienen no van a detenerse en ampliar otros tipos de distribuciones. Lo que sí puede pasar por ahí es que en algunos cursos específicos, en los que se utilicen algunas distribuciones que se salen, digamos, de las tradicionales, a lo mejor ahí sí retomen esos modelos en particular que se usan para esa aplicación que van a usar en ese seminario. Qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, que a lo mejor podrían hacer un curso optativo de teoría de la confiabilidad o análisis de supervivencia o de confiabilidad industrial, digamos, y en esos contextos sí, como la variable de interés principal suele ser variables que miden tiempo hasta la ocurrencia de algún evento, ya sea la falla de un producto o la ocurrencia de un evento en un paciente o lo que fuera. En esos casos rara vez se utilizan los modelos normales, que son los que usamos en la mayoría de las aplicaciones, y ahí sí, distribuciones como la beta, como la Weibull, como la exponencial, la gamma, son las que se suelen utilizar con mayor frecuencia. Entonces esos cursos suelen iniciar con una descripción de esos modelos que no son los tradicionales. Después, en la mayoría de las situaciones, van a utilizar modelos normales, y por ahí cuando vean cursos de análisis de datos categóricos, a lo mejor, también inician a lo mejor con un repaso de distribuciones que se utilizan más en el contexto de las tablas de contingencia, como pueden ser la binomial, la Poisson, la multinomial. Es como que después en cada curso, digamos, no es que va a haber el tema de distribuciones de probabilidad conocidas, sino que como que van a repasar las que necesiten en particular para esos casos. De las que más se suelen utilizar... Está todo. Y lo segundo que también quedó ahí, que yo lo remarqué justamente cuando repasaba, era el tema de bondad de ajuste. ¿Eso lo vemos en otra materia? ¿Cómo es? Eso lo pueden llegar a ver en el curso que sigue, que es el de inferencia, el tema de los test de bondad de ajuste. Sí, yo creo que ahí lo van a ver. Y después también, con eso les va a pasar que no se van a dedicar a estudiar los test de bondad de ajuste, digamos, desde el método del test, sino que lo van a utilizar como herramienta. En la práctica. En la práctica, exactamente. Es que los test de bondad de ajuste, o sea, son test justamente que lo que hacen es eso, es probar si los datos que vos tenés se pueden ajustar o pueden ser modelados por una cierta distribución de probabilidad. Entonces es una herramienta súper útil, porque si vos tenés que aplicar un modelo, como te decía antes, un modelo de confiabilidad, por ejemplo, paramétrico, necesitas saber si los datos de tiempo de vida de los productos son Weibull o son exponenciales para poder usar esa distribución en el modelado que estás haciendo. Entonces ahí vas a usar el test de bondad de ajuste más como una herramienta, digamos, que como más que estudiar el... Y que hay detrás de claro. la metodología, claro. Exactamente.
Pero de todas maneras, quizás algo de eso mencionen en el curso de inferencia porque tienen todo un capítulo de test de hipótesis donde se estudia el método de los test de hipótesis más allá de los test particulares. Pero sí, o sea, en realidad el enfoque de la maestría es como más aplicado, digamos. Entonces muchas de estas cosas te van a ir apareciendo por ahí más con un enfoque aplicado como herramienta, pero si a vos te interesa profundizar en lo que está detrás, cada vez que vayan apareciendo esas cosas, plantea la inquietud y te podemos sugerir bibliografía para que profundices en esas cosas. Por el tema de las distribuciones, hay 2 libros que te los puedo compartir si querés, que son específicos, son 2 libracos así, de distribuciones de probabilidad. O sea, los libros cada capítulo es una distribución de probabilidad y te hace todo la descripción de esa distribución de probabilidad. Me encantaría, si me lo puede compartir. Te comparto, sí. Eso hay uno, o sea, son 2 porque es uno para distribuciones discretas y otro para distribuciones continuas. Y el libro es eso, o sea, primer capítulo, distribución binomial, y te hace toda la descripción de la binomial, segundo, Poisson y todo, es simplemente eso. Así que bueno, así como eso, hay un montón de bibliografía de todos los temas, entonces cada cosa que les vaya interesando vayan pidiendo aparte, digamos, para profundizar. Bueno, hablando de bibliografía, les puse en el aula, no sé si lo llegaron a ver, un link con una carpetita de bibliografía. Para el que le interese, están ahí, les pusimos creo que 4 de los libros principales que figuran en el programa como bibliografía. Hay, creo que son 2 de prueba y 2 de procesos estocásticos. Así que bueno, ahí tienen ya bastante referencia para profundizar lo que necesiten. Si buscan algún otro, necesitan algún otro, también nos piden, no hay problema. Bueno, arrancamos entonces. ¿Alguna otra duda? Mientras comparto. Bueno. Bien, ahí les compartí pantalla. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa me dicen. Me va lento el video a mí, por eso dudo de si se escucha bien. Cualquier cosa me avisa. Bueno, entonces vamos a ir a esta parte 2 de la unidad 2, que como les contaba, vamos a empezar a trabajar con esta extensión de los conceptos que vimos sobre variables aleatorias al caso de vectores aleatorios. Dentro de los vectores aleatorios vamos a encontrar la misma distinción que hacíamos con las variables en el caso discreto y el caso continuo. Vamos a extender el concepto de probabilidad inducida, el mismo que vimos para las variables aleatorias, lo vamos a extender al caso de los vectores. Funciones de probabilidad y de densidad asociados al caso discreto y al caso continuo respectivamente, función de distribución. Hasta acá son todos conceptos que ya conocemos, que los hemos profundizado y definido formalmente en el caso de las variables aleatorias y que ahora lo vamos a extender al caso de los vectores. O sea que hasta acá son todas cosas conocidas, todo terreno conocido. Lo nuevo que se agrega en este caso multivariado son estos conceptos de distribuciones marginales y condicionales, que son específicas del caso multivariado, no existen en el univariado. La noción de independencia, que esta la conocemos para el espacio del experimento aleatorio. La noción de independencia ya la conocíamos para los eventos, para los sucesos. Bueno, la vamos a extender también al caso de las variables aleatorias, y para poder hablar de variables de independencia entre variables aleatorias necesitábamos tener al menos 2, ¿no? Por eso no lo definimos antes y aparece recién ahora. Y después vamos a también repasar las características de los vectores aleatorios. De la misma manera que habíamos caracterizado a las variables aleatorias con algunas medidas que nos describían ciertos aspectos específicos de la variable aleatoria, de su distribución de probabilidad, como por ejemplo la esperanza y la variancia, lo mismo podemos hacer para los vectores aleatorios, ¿sí? Entonces vamos a repasar qué entendemos por esperanza y variancia de un vector aleatorio ahora, ¿sí? Ese sería todo el contenido que vamos a ir recorriendo. Entonces, bueno, un poco acá la introducción, esto es lo que les contaba al principio. O sea, en general, en la mayoría de los estudios que uno hace en la práctica real,
el interés no recae en una sola variable aleatoria, en una sola característica medible sobre los resultados del experimento aleatorio. En general interesa, no aprovecha el estudio para medir un montón de cosas, para recolectar información sobre un montón de cosas. ¿Sí? En un estudio sobre un muestreo de personas de alguna población, seguramente yo a esa persona le pregunte o le mida un montón de características. Características sociodemográficas, características educativas, características de salud, qué sé yo, de hábitos. No sé, aprovecho la encuesta, el muestreo y registro un montón de información, ¿no? Entonces usted dirá, bueno, pero cada una de esas cosas que yo le registro a la persona es una variable aleatoria. Sí, es así. Cada experimento aleatorio puede dar origen a un montón de variables aleatorias individualmente, ¿no? Pero si yo esas variables las trato justamente como variables aleatorias unidimensionales, individualmente, cada una, me estoy perdiendo información. Porque si yo agarro todas las personas que encuesté y les mido la edad, y trabajo con la edad por un lado, y por otro lado registro el peso, y por otro lado registro si trabaja o no trabaja, y por otro lado registro si es hipertensa o no, y trabajo todo separado, me pierdo la posibilidad de ver las relaciones entre esas características para cada persona, ¿no? Como que mezclo todas las edades, mezclo todos los pesos, mezclo todos los niveles de hipertensión y me pierdo la relación, la trazabilidad de todas esas medidas asociadas a la persona a la que pertenecen. Y en general lo que a uno le interesa cuando hace esos estudios justamente es eso, es poder analizar relaciones entre variables. Entonces, la estrategia o la alternativa de trabajar a todas esas características como variables aleatorias individuales por separado es válida, la puedo aplicar, pero no es lo mejor, no es la mejor forma de proceder. Lo mejor es que a cada omeguita del omega se le asocie, no numeritos separados, sueltos, sino un vector que recolecte a todas esas mediciones. Entonces yo agarro a la persona 1 de la muestra y esa persona 1 tiene asociada una tira de números donde tengo el peso, la edad, si trabaja o no trabaja, si era hipertenso o no hipertenso y no sé qué más dije. Todo de esa persona. Y después agarro a la persona 2 y lo mismo. Tengo otro vectorcito con todos los datos de esa persona 2. Entonces, si yo quiero analizar la relación peso-edad, o edad-hipertensión, o lo que sea, claro, tengo que mirar esa relación para la misma persona. Necesito tener esa trazabilidad por persona, ¿no? Entonces ahí surge esta necesidad de contar con vectores aleatorios, no solo variables individuales, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamamos vector aleatorio? A lo mismo que le llamábamos variable aleatoria, pero extendido a un espacio de dimensión mayor. Ahora vamos a decir que un vector es una función de asignación, es un vector aleatorio si es una función que toma al omega, al experimento aleatorio, y a cada omeguita le asigna un numerito, un vectorcito en el espacio RK, K, la cantidad de características que midamos, ¿no? A cada omeguita le asigna un vectorcito en el espacio K dimensional. No le asocio K números reales independientes. Le asocio un vector en RK. ¿De qué manera hago esa asignación? Bueno, acá viene la formalidad, la misma formalidad que le pedíamos a las variables aleatorias. Tenemos que cuidar que esa función de asignación transforme cosas que eran medibles en omega o probabilizables en omega en cosas que sigan siendo probabilizables en el espacio RK. Entonces, la condición que se le pide a eso
que se le pide a la función es que las preimágenes de subconjuntos en RK, sus preimágenes, contraimágenes en omega, estén en el álgebra del espacio de probabilidad del espacio del omega. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos el esquemita, que teníamos el omega? Tenemos el mismo esquema que hacíamos antes. Tenemos nuestro omega. En el caso de las variables aleatorias decíamos, agarro un omeguita y ese omeguita lo mando al espacio de los números reales. Entonces acá teníamos un X chiquitito que había sido originado agarrando la omeguita chiquitito y aplicándole la función X. ¿Sí? En este espacio teníamos nuestro espacio de probabilidad que estaba compuesto por el omega, los eventos a los que les podíamos calcular probabilidad y la función P que me decía cómo calcular esas probabilidades. Y cuando definimos la variable aleatoria, ese espacio se transformó en otro espacio donde el omega pasó a ser reales. Este álgebra que teníamos acá pasó a ser otro álgebra, que era un álgebra particular, que le llamábamos sigma álgebra de Borel, en el espacio de los números reales, y la P se me transformaba en otra P, que la llamábamos P sub X, que se llamaba probabilidad inducida. Y esa P sub X, aplicada sobre un conjunto B, en reales, no era más que la P original aplicada sobre la preimagen de SB. ¿Sí? Y acá teníamos un conjuntito B, que es un subconjunto de reales. Y bueno, qué sé yo, un intervalo, por ejemplo. Este B, ¿quién es? Y ese B seguramente viene de un A de este lado, que cuando yo le apliqué la X a ese A, me generó a B. Entonces yo puedo decir que B es igual a X del conjunto A, o puedo decir que A es igual a X a la menos 1 del B. ¿Sí? O sea, a esto le llamábamos preimagen. Los elementos de acá que por la X fueron a parar acá. ¿Sí? Ese era el contexto en las variables aleatorias. ¿Qué me cambia de este diagramita que hicimos acá si ahora hablo de vectores aleatorios? Lo único que cambia es la dimensión del espacio. Sigo teniendo el omega con sus omeguitas adentro, solo que ahora cada omeguita no va a parar a un punto en R, en el eje real, va a parar a un punto en RK. Bueno, RK no puedo dibujar. Puedo dibujar R2, a lo sumo R3, más que eso no. Pero supongamos que estamos con un vector aleatorio bivariado, K igual a 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que de este lado ya no tengo el eje real, sino que tengo el plano R2, donde habrá una variable X y una variable Y, o una variable X1 y una variable X2, el nombre que quieran. Y entonces, ¿qué le pasa a este omeguita? Cuando yo le aplico el vector XY, déjenme ponerle para no enredar la notación, vamos a ponerle X1 y X2, que es como lo hice en la diapositiva. Entonces, cuando yo a este omeguita le aplico el vector X,
le pongo la ondita abajo para simbolizar que es un vector. ¿Sí? En la diapositiva ustedes van a ver que los vectores están escritos, los nombres están escritos en negrita para diferenciarlo de lo que es variable, ¿sí? Este X es el vector X1, X2. Entonces, ¿qué hace el vector X aplicado a omega? Le aplica la función X1 a la omeguita y me da entonces un valor acá, X1, que es la X1 aplicado a la omeguita, y un valorcito X2, que este X2, ¿quién es? Es la función X2 aplicada a la omeguita. Entonces yo esto lo puedo mirar como dos variables individuales y decir, bueno, vine a parar acá y vine a parar acá, pero a mí lo que me interesa es mantener la relación entre esos dos valores, porque esos dos valores son del mismo omeguita. Me fui. Entonces lo que quiero no es este puntito acá en el eje y este puntito acá en el eje, quiero este, que me marca la intersección de las dos cosas. Esto de acá es el vectorcito X1, X2. ¿Se entiende? Es lo mismo que hacíamos acá, pero ahora en una dimensión mayor. ¿Está bien? Y si tuviéramos 3 dimensiones, lo mismo. Solo que ese puntito tendría una coordenada X, una coordenada Y, una coordenada Z, o una coordenada X1, otra X2 y otra X3. Y sería un puntito no en el plano, sino en el espacio. ¿Sí? Y bueno, ya para acá, mayor a 3, no lo podemos ni siquiera imaginar. No lo podemos graficar. Pero el concepto es el mismo, ven que es exactamente el mismo. Entonces acá también yo tenía el espacio original, omega AP. ¿En qué se transforma esto vía el vector aleatorio? En otro espacio donde el omega ya no es omega, sino que es R2, en este caso, porque cada omeguita se transformó en un elemento de R2. El álgebra se transformó en otro álgebra que también es de subconjuntos, pero ya no de subconjuntos del eje real. No son intervalos, ahora son subconjuntos del plano. Entonces eso sigue siendo una sigma álgebra de Borel, pero en el espacio R2. Entonces le ponemos así la indicamos con un supra 2. O un beta K en términos generales. Y la P también se transforma en una P sub X vector. ¿Y cómo va a operar esa P sub X? Igual que operaba la P de las variables. Va a ir a buscar para cada subconjunto del plano que yo genere o que a mí me interese, va a ir a buscar su preimagen en omega. Esto va a ser la P de la preimagen por el vector de ese conjunto B. ¿Y quién sería el B acá ahora? Ya no es un intervalito en el eje X1 o un intervalito en el eje X2. Es un subconjunto del plano, qué sé yo, podrá ser un rectangulito por acá. O un triángulo, lo que sea, la forma que sea. Es una región del plano. Entonces, este B que tengo acá tiene que tener omeguitas de este lado que lo hayan generado. Entonces, de este lado también habrá un conjunto A que generó a ese B. Entonces acá también podemos escribir o que B es igual a la imagen del A por el vector,
O podemos escribir que el A es la preimagen por el vector del B. Esta equivalencia es la que nos permite hacer esta equivalencia de probabilidades. ¿Sí? Cuando escribíamos estos, decíamos que A y B son sucesos equivalentes. Y acá lo mismo. A y B son sucesos equivalentes, solo que en un espacio más grande. Esa equivalencia entre los sucesos es la que nos permite definir, traducir, llevar las probabilidades de un espacio al otro. ¿Sí? ¿Entiendes? Profesora, hay Sí. una duda que me imagino que la vamos a ir viendo. Vos nombraste que para llevar cada punto X1, X2, que después nosotros lo interpretamos como lo que genera, como el punto, Sí. en este caso, el que se da por esas coordenadas, mencionaste dos funciones, dos variables aleatorias, si se quiere. Sí. Bien, ese es el vector de variables aleatorias que vos decías. Claro, exactamente. ¿El vector quién es? Cuando hablamos de vector aleatorio es un vector de funciones individuales, digamos. Cada una de las componentes que esté adentro del vector es, en particular, una variable aleatoria individual, ¿no? La diferencia entre tratarla como variable aleatoria y tratarla como vector es esto de si mantengo o no mantengo la correspondencia entre todas las variables y la unidad de observación de la que proviene. Es decir, nosotros vamos a plantear una variable aleatoria, entre comillas, por cada magnitud que estemos midiendo. Y cuando la pasamos al dominio de la variable aleatoria, la tratamos como vectores para poder obtener esta relación. Exactamente. Tiene que ver como con el registro, digamos, de los valores que vos hagas de esas magnitudes. Imagínate que es como que vos agarrás, no sé, seleccionaste no personas, unidades, productos de un lote de producción. Entonces tenés una bolsa con plaquetas electrónicas y entonces agarrás la bolsa y se va sacando de una plaqueta y le medís si está defectuosa o no. Entonces vas registrando y las vas poniendo de vuelta en otra bolsa, todas mezcladas. Te registraste una variable. Después le voy a mirar también si, qué sé yo, tienen otra cosa, si están mal soldadas. Y entonces agarrás de vuelta todas las plaquetas y ves si están mal soldadas o no. Y ahí perdiste la relación entre una y la otra. O sea, vas a tener registrado por un lado si están defectuosas o no, por otro lado si están bien soldadas o no, pero ya no sabes si esta que estaba defectuosa también estaba mal soldada o al revés, o perdiste esa correspondencia. Ahí vos registraste dos variables individuales separadas. Si a vos lo que te interesa es mantener esa trazabilidad, lo que tenés que registrar es el vector. Agarrás la plaqueta y le mirás todas las cosas que te interesan a esa plaqueta y registras todo juntito para esa plaqueta. ¿Está bien? Sí. O sea, la diferencia es en el tratamiento que vas a hacer de la información. Claro. Siempre es más rico mantener el vector, o sea, registrarlo como vector, porque si después a vos te interesan las variables individuales, alguna variable en particular, individualmente la podés extraer del vector conjunto. Pero si registraste todo separado, no podés volver a juntarlo. No al menos sin información adicional. ¿Se entiende? Sí. La diferencia que estamos planteando sería entre tener al omega acá y registrar la X1 por un lado, la X2 por otro lado. Entonces como que tengo todos ejes separaditos y agarro a todos los omeguitas y los mando a todos los X acá. Y después los mando a todos los otros acá. Y ya no sé si este X de acá viene en conjunto con este X o con este otro de acá. Ya perdí. Esto sería hacer el tratamiento con variables individualmente. Puedo hacer eso o puedo hacer lo que dibujamos recién.
tomo a un omeguita y lo mando a un puntito que tenga la trazabilidad con las 2 variables al mismo tiempo. Este puntito es mi omeguita traducido, y este puntito contiene la información del X1 y del X2, juntas. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la diferencia. Por eso es más rico siempre, más valioso trabajar así. Después a mí no me interesa la X2. Bueno, no te interesa. Proyecta todos los puntitos sobre el X1 y te quedas con el eje X1 nada más. Eso lo podés hacer, pero no, desde acá no puedo ir a esto. Bien. Acá. Bueno, les conté ahí en el dibujito un montón de las cosas que están definidas acá más prolijamente. Básicamente el vector, acá este X, ven que está como en negrita la notación. Eso es lo mismo que yo dibujaba recién con la rayita abajo en la diapo. ¿Sí? Como no puedo dibujar negrita en la diapo, son las 2 formas de hacer la notación de que es vector. Más que nada para justamente diferenciar el X vector del X variable. ¿Sí? Entonces, los vectores aleatorios son funciones que van desde el omega hacia RK y ¿qué hacen? Agarran a una omeguita y me lo transforman en un vector de valores reales. En un X1, en un X2, en un XK. La misma noción de recorrido que teníamos para las variables aleatorias las tenemos también para los vectores. Está mal escrito. El conjunto de todos los valores posibles de la variable aleatoria se denomina recorrido. No, mentira. Acá ya estamos en vector. Esto por copiar y pegar. Corrijan, por favor, ahí si lo tienen impreso, si no se los corrijo después en lo que subo. El conjunto de todos los valores posibles del vector aleatorio se denomina recorrido del vector aleatorio. Que de nuevo, el recorrido ahora del vector va a ser una región en el plano o en el espacio, ya no va a ser un intervalo de valores o un conjunto de valores reales. ¿Sí? Acá lo dice que será ahora un subconjunto del espacio RK. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está el dibujito que les hice a mano en la diapositiva, pero es lo mismo. En el caso bidimensional, por ejemplo, cada omeguita es traducido a un punto en el plano R2. Está el mismo dibujito que hicimos recién. De la misma manera que definimos sucesos en las variables aleatorias, podemos definir sucesos en los vectores aleatorios, que también lo dibujamos recién, solo que ahora, claro, esos eventos o sucesos ya no van a ser intervalos o conjuntos de valores, sino que son regiones. En el plano, si estamos en un vector bivariado, en el espacio, si estamos en un vector trivariado, o en el espacio k-dimensional, si tenemos un vector de mayor dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen dibujados algunos eventos posibles. El primer evento A es el evento en el que las componentes X e Y del vector suman a lo sumo 10. Entonces, claro, el evento, todos los vectores bivariados que son favorables a este evento A son todos aquellos que tengan coordenada X e Y que sumen a lo sumo 10. O sea que eso es de la recta Y igual a 10 menos X, que es esta que está dibujada acá, lo que esté por debajo, ¿no? Suponiendo esto que nuestro vector aleatorio tiene recorrido en todo el plano R2, ¿sí? Si no, esta región quedará acotada al recorrido del vector aleatorio. Otro evento B, por ejemplo, podría ser que el mínimo entre X e Y sea menor o igual a 5. Y entonces eso se corresponde con esta otra región que está dibujada acá. U otro evento C en el que X e Y sean tales que la suma de X e Y al cuadrado sea lo sumo 10.
Esto define una circunferencia en el plano centrada en 0 de radio 10. Entonces sería esta región que tenemos acá. ¿Sí? Esto sería un 10 al cuadrado acá, para que sea radio 10 como está dibujado. ¿Está bien? O sea, son los mismos conceptos, pero que ahora se expanden un poco en la dimensión. ¿Sí? Y esa definición de sucesos nos da origen a la noción de sucesos equivalentes, que ya también yo me adelanté y les dije un montón de cosas en el dibujito que hice recién. Acá las van teniendo todas bien definidas. ¿Qué son los sucesos equivalentes? Justamente esos sucesos que ocurren al mismo tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir el evento B, que es imagen del evento A? Y cada vez que ocurra A, va a ocurrir B. Son como la misma cosa en idiomas distintos. Esto es lo mismo que charlábamos para las variables aleatorias, ¿sí? Lo único que cambia es la dimensionalidad del espacio. Entonces tenemos esta relación entre los eventos que llamamos A, que están en omega. Los A son subconjuntos de omega. Y lo que llamamos B, que lo dibujamos del otro lado, son subconjuntos del recorrido de la variable, que es del vector en este caso, del Rx. ¿Sí? Y este Rx, el recorrido de la variable, está incluido en R2 en este caso, o RK en el caso general. ¿Sí? Pero el evento es el mismo. Este es el evento en idioma omega, este es el evento en idioma reales. Pero es exactamente el mismo evento, la misma ocurrencia del fenómeno. ¿Sí? Entonces, teniendo esta equivalencia entre los sucesos, la definición de probabilidad inducida es análoga a la que ya conocíamos. ¿Cómo le asigno probabilidad a un evento B que vive en los reales? Bueno, anda a fijarte en omega quién es el A que genera ese B y dale la misma probabilidad. Entonces, la P inducida del evento B es la misma que la P original del evento A, donde A es el evento equivalente a B. ¿Sí? Es lo mismo que escribí antes. Entonces pasa de nuevo lo mismo. Teniendo esta definición de probabilidad inducida, yo puedo agarrar a todo el omega y llevármelo a R2, R3, RK y olvidarme del omega. Me olvido de las personas, me olvido de las plaquetas, me quedo con la información que me interesa de las personas, las plaquetas o lo que sea. Y ya está, ya tengo todo traducido al nuevo idioma, no me hace falta mantenerlo viejo. ¿Sí? Entonces, formalmente, la probabilidad inducida por un vector aleatorio es una función que tiene como dominio al álgebra del espacio de probabilidad, no al omega. La probabilidad no se la asigno, ni reales, ni omega ni reales, no se la asigno a los números reales, se la asigno a subconjuntos de números reales que viven en esta cosa que llamamos álgebra o sigma álgebra de números reales. Me devuelve, ¿qué cosa? Un número entre 0 y 1, porque me devuelve una probabilidad. Y la probabilidad, por axiomas de Kolmogorov, siempre está entre 0 y 1. ¿Y cómo opera? Para cada argumento que yo le ponga, lo que me da es la probabilidad original de su preimagen. Eso es lo que llamamos probabilidad inducida, en este caso por el vector aleatorio. ¿Sí? Y es importante recordar o resaltar que esta P así definida también mantiene los axiomas de Kolmogorov, también sigue satisfaciendo los axiomas de Kolmogorov. ¿Sí? Podríamos hacer la demostración, es análoga al caso de las variables aleatorias, pero no lo vamos a hacer, créanme que
que sí lo hace. Hijo de puta. ¿Sí? O sea que podemos usarla con tranquilidad y va a seguir dándonos como resultado valores de probabilidad de ocurrencia de los eventos. ¿Sí? Toda la información que esté en esta P sub X es exactamente equivalente a la que estaba en P, en la P original. No pierdo nada en el camino. Eso es sumamente importante. Cuando defino variables aleatorias o vectores aleatorios correctamente, no pierdo nada de información. Esa traducción de idiomas que hacemos no distorsiona ni pierde nada de información. Profe, ¿Puedo ir y venir? Sí. Perdón, no, y entonces cuando calculamos probabilidad, porque acá la probabilidad sigue siendo un número en definitiva, lo que vamos a hacer es el conteo de las veces, por ejemplo, si aplicamos frecuencial, que se dio el vector tal. Exacto, claro, exactamente. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos, pero en el caso discreto, por ejemplo, sería eso. Podríamos aplicar la definición frecuencial, repetir el experimento muchas veces y ver cuántas veces se me presenta el evento que estará definido por una combinación de valores de todas las variables que hayas definido en el vector. Exactamente. Sí, es exactamente lo mismo. Bien, entonces con esa traducción que hicimos también hacemos la traducción del espacio de probabilidad original a un espacio de probabilidad inducido, solo que ahora por un vector. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado de 4 caras al aire. Se ve que ya no quería escribir tanto, entonces un dado de 4 caras al aire, 2 veces. Y se definen las variables x1 y x2 que representan el número que se obtiene en cada lanzamiento. ¿Sí? Son variables de tipo identidad. Al 1 en el primer dado lo mando al 1 de la x1, el 1 en el segundo dado lo mando al 1 de la x2. ¿Sí? O sea, transformo caritas de dados en el número que le corresponde a esa cara. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, podríamos estar jugando un juego en el que ganamos puntos si obtenemos al tirar los dados las 2 veces el mismo resultado. ¿Sí? Podríamos querer calcular esa probabilidad. Yo no sé qué me decís. Entonces, ahí lo que necesitamos, de nuevo, es A ver, definir el vector. te comento. Porque si yo registro por un lado lo que me sale en el primer lanzamiento y por otro lado distinto lo que me sale en el segundo, ¿cómo sé si me salió las 2 veces la misma cosa? Si pierdo la trazabilidad entre primer y segundo lanzamiento. Necesito a cada par de resultados de los dados mandarlo a la combinación de esos 2 resultados, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos un omega que ¿cuántos resultados tendría dentro? Pero me lo decís como si yo ganara, como si 1.200.000 fuese mucha plata. ¿Quién sería el omega de ese experimento? Y podría ser del 2 al 8. Claro. ¿Por qué del 2 al 8? Porque son... Creo que no tendrían que estar separados lo que sale en el primero y en el segundo, pero juntos. No sé si separados, pero juntos. No, sí, pero no. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Eso. Tengo que pensar, es el experimento aleatorio. Vos ya te fuiste a una variable. Sí, pensaste como en la suma de los resultados. Claro. Vos pensás en el experimento aleatorio es tiro el dado al aire 2 veces. ¿Qué resultados tengo de eso? De eso no tengo como resultado una suma de puntos. Tiro una vez, me sale el 3, tiro otra vez, me salió el 2. Lo que tengo es el resultado 3, 2. ¿Sí? Claro. Los resultados de este experimento aleatorio son todas las combinaciones de resultados de los 2 dados, ¿no? O sea, podríamos decir, vamos a poner así, valorcitos A, B, tales que la está entre 1
y 4, y el B también está entre 1 y 4. Y además, A y B pertenecen a los naturales. Por ejemplo, lo podríamos escribir así, o podemos hacer el detalle de todos los resultados. ¿Cuántos resultados habrá acá adentro? 4 por 4, 16. 16, 4 por 4. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así, ¿no? Sigo y después tendré el 4 con el 1, el 4 con el 2, el 4 con el 3 y el 4 con el 4. Este es el omega. Tiene 16 resultados posibles. ¿Qué hace la variable aleatoria? Perdón, el vector aleatorio. El vector aleatorio toma a cada omeguita y ¿a dónde lo manda? A un par de valores también, que son x1 y x2. El vector x de omega me va a dar como resultado la x1 aplicada sobre ese omega y la x2 aplicada sobre ese omega. ¿Y quién era la x1? El resultado del primer lanzamiento. Entonces agarro a este omeguita y el vector me lo transforma ¿en quién? En el 1, 1. Por eso decía que era como una función identidad, ¿no? Pero es como que este 1 no es lo mismo que este 1 de acá. Este 1 en realidad es la cara del dado, es como si yo tuviera esto. Sí. ¿No? Como objeto matemático, no es un 1 real, no es un numerito real, es una cara de dado. Yo acá obtuve esto, y después acá obtuve otras 2 caritas de dado. Bueno, a eso lo represento a través de un número real. El 1 con el 1, y después agarro el 1, 2 y lo mando al 1, 2. Y voy a hacer lo mismo con todos los resultaditos. ¿Sí? ¿Cuántos elementos distintos habrá en el recorrido de este vector? 16 también. 16. Los mismos 16 que teníamos antes, ¿no? Bien. ¿Y cuál era la pregunta? Me olvidé. ¿Cuál es la probabilidad de obtener las 2 veces el mismo resultado? O sea, yo lo que quiero es la probabilidad de que el valor de la x1 sea igual al valor de la x2. ¿No? Ujú. O sea que esto lo podríamos escribir. A ver si interesa el evento B, que está incluido en el recorrido del vector, B en reales, en R2, en este caso, interesa el evento B definido como el conjunto de pares x1 y x2 pertenecientes al recorrido del vector, tales que x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la P sub X de ese B? Y bueno, la P sub X de ese B, que sería la P sub X del 1, 1, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3 y 4, 4. ¿Quién es eso? Y es la P original en las preimágenes del 1, 1, del 2, 2, del 3, 3, del 4, 4. ¿Quién es la preimagen del 1, 1? El mismo 1, 1, pero en carita de dados.
2, 2, o 3, 3, o 4, 4. En realidad estas serían como uniones, ¿no? Yo lo escribo así, corto, pero por ahí confunde. O el 1, 1, o el 2, 2, o el 3, 3, o el 4, 4, y lo mismo acá. Unión, unión, unión. Bien. ¿Cuánto vale eso? 4 sobre 16. 4 sobre 16, porque estamos asumiendo ¿qué cosa? Evento equilibrable, independiente. Independiente y equivalente. Bien. Algo de todo eso. Estamos asumiendo resultados equiprobables. Acá la independencia me la da el hecho de que estoy tirando el dado de manera independiente, ¿no? Pero la propiedad que necesitamos para hacer esta cuenta que tenemos acá es que los resultados son equiprobables. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos chance 4 sobre 16 o un cuarto o 0,25 de que si tiro 2 dados al aire me salga 2 veces el mismo resultado. No apuesten a eso. Hay poquita chance de que salga. ¿Está bien? Ok. ¿De qué tipo será este vector aleatorio? ¿Se animan a decir? ¿Discreto, continuo? Discreto. Discreto. Tiene toda la pinta de discreto, ¿no? ¿Por qué? Por los valores que puede tomar. Claro, la distinción entre vectores aleatorios discretos y continuos la va a hacer la misma característica que le mirábamos a las variables. Vamos a mirar ahí la cardinalidad, la magnitud del conjunto recorrido del vector. Si ese conjunto recorrido está compuesto por puntitos aislados, que de alguna manera yo los puedo listar, los puedo enumerar, entonces el vector va a ser un vector aleatorio discreto. Si por el contrario el vector aleatorio toma valores en una región del espacio continua, donde yo no puedo identificar puntitos aislados, sino que es como que el vector puede caer en un punto cualquiera del plano, entonces ahí vamos a decir que el vector aleatorio es un vector aleatorio continuo. ¿Sí? ¿Serán los únicos 2 tipos de vectores aleatorios que existan? Imaginen que le mido a o sea, que mi vector aleatorio proviene de un experimento en el que seleccioné personas, claro, y les medí, por un lado, la altura, registrada como una variable continua, y además le medí si trabajaba o no trabajaba. Entonces, esa persona, ¿dónde va a parar? Agarro del omega una omeguita y tengo estas 2 variables. Una es la edad, ¿qué dije? La edad, el peso, la altura, no me acuerdo. La altura. Y del otro lado le mido si trabaja o no trabaja. 0 si trabaja, 0 si no trabaja, 1 si trabaja. Y me quedan como entonces, 2 rectas. ¿No? Exactamente. Cada persona puede ir a parar a cualquier valor de altura en el eje real, pero en este otro eje o me cae acá o me cae acá abajo. Entonces, este vector aleatorio, ¿es discreto o es continuo? Y no es ninguna de las 2 cosas. Es un vector aleatorio que no es ni discreto ni absolutamente continuo. Son vectores aleatorios, pero que no tienen asociada ni una función de probabilidad puntual, como en el caso discreto, ni una función de densidad, como en el caso continuo. Para esos vectores aleatorios, lo único que existe
para describir su comportamiento en probabilidad es la función de distribución acumulada. La F grande es así, la podemos definir sin problemas, pero no la podemos particularizar al caso de discreto o continuo, función de probabilidad puntual o función de densidad, ¿sí? Sería como la extensión de las variables mixtas que hablábamos antes, ¿no? Que no tenían ni una cosa ni la otra. Bueno, estos vectores también tienen una mezcla de comportamiento discreto y continuo que no se pueden caracterizar por ninguna de esas dos funciones particulares, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle de los vectores aleatorios estos, que son mezclas, digamos, pero bueno, sí se los menciono porque no es que solo existan vectores discretos y vectores continuos. De hecho, cualquier base de datos con la que uno trabaja en cualquier ámbito mezcla variables de los dos tipos, ¿no? Entonces, esas bases de datos, esos conjuntos de datos con los que uno trabaja, che, me pasaron los datos de tal cosa, tal estudio, y uno abre y es una tabla, un Excel o lo que sea, con un montón de registros, que son los individuos o las unidades de análisis, y un montón de variables medidas sobre esas unidades. Eso es la realización empírica de un vector aleatorio. Sí, agarré a cada unidad y le... ¿Cómo? Es lo más habitual en la práctica, mía por lo menos. Sí, y en la de todos, creo. Sí. Es muy raro que a uno le llegue un conjunto de datos donde solo se midieron variables continuas o solo se midieron variables categóricas, ¿no? Entonces, bueno, esos vectores aleatorios son vectores aleatorios, pero no van a tener asociada ni una función de probabilidad puntual ni una función de densidad de probabilidad. Sí van a tener una función de distribución acumulada, ¿sí? Bien. Nada, esto ya les conté. Bien, entonces vamos a particularizar esos dos casos. El caso de vector aleatorio discreto, como dijimos, lo vamos a identificar así como de forma rápida por la particularidad de que su recorrido, el conjunto de valores posibles de ese vector, va a ser un conjunto o finito o infinito, pero numerable, ¿sí? Y nuevamente aparece esta condición de que justamente ese recorrido finito o infinito numerable acumule una probabilidad de 1. Porque si no pasa eso, eso significará que me quedó algo ahí en el medio sin traducir, ¿no? Algo que no estoy reconociendo. Eso no puede pasar. Entonces, si el vector aleatorio es un vector aleatorio discreto, para él vamos a poder inducir las probabilidades puntuales para cada valorcito del recorrido. Justamente como yo puedo armar el recorrido individualizando cada uno de los valores posibles de ese vector, agarro a cada uno de esos y le calculo su P sub X. Con esos valorcitos, lo que estoy construyendo es la función de probabilidad conjunta del vector aleatorio. ¿Cuál es la probabilidad de que el vector aleatorio haya caído en el punto 1, 1? ¿Cuál es la probabilidad de que haya caído en el 1, 2, o en el 1, 3, o en el 1, 4, o lo que sea? ¿Sí? Identifico la probabilidad puntual de cada vector posible de resultado, ¿sí? Entonces, para enfatizar eso es que se le agrega este adjetivo de conjunta a la función de probabilidad. Es para el vector, porque ya vamos a ver después que de esa distribución conjunta podemos aislar, podemos ir individualizando los comportamientos marginales de cada variable, ¿sí? Por eso es importante identificar en cada caso si estamos hablando de la distribución conjunta o de la distribución marginal, ¿sí? Esta función de probabilidad puntual conjunta mantiene las mismas propiedades que en el caso de las variables, de no negatividad y de condición de cierre. ¿Se acuerdan? Uh-huh.
No las escribí ahí. No negatividad es que todas las P sub X, o sea, las P chiquita de X, son mayores o iguales a 0 para todo vectorcito X en el recorrido del vector. Y la condición de cierre ahora sería una sumatoria múltiple a través de todo el recorrido del vector de esas P. Y eso me tiene que dar 1. Esas son las dos propiedades, ¿sí? En el caso que veíamos recién sería una sumatoria doble variando la x1 de 1 hasta 4 y la x2 también de 1 hasta 4. Entonces esa doble sumatoria recorre los 16 valores posibles del vectorcito x1, x2. Si sumo esos 16 valores, me tiene que dar 1. ¿Sí? Esa es la condición de cierre. Bien. Veamos otro ejemplo. Ya no con identidades. El mismo experimento de recién, el del lanzamiento 2 veces del dado de 4 caras, pero ahora las variables que se definen son la x1, que es una indicadora de resultado doble. O sea, la x1 registra si obtuve el mismo resultado en los dos lanzamientos o no. Y la x2 registra la suma de los resultados obtenidos, esa que pensaron hace un ratito. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, ejemplo 2, el omega sigue siendo el mismo, ¿no? El 1 con el 1, el 1 con el 2, etc. Bueno, voy a escribir algunos más para hacer la correspondencia. 1 con 3, 1 con 4, 2 con 1, 2 con 2, etcétera, etcétera. 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, 4 con 4. Sigo teniendo los 16 resultados posibles. ¿Sí? Ahora, el vector este, que tiene como elementos a x1 y a x2, ¿qué hace? Agarra a cada omeguita y lo manda a su equivalente en x1 y en x2. La x1 era indicadora de resultado doble. Las funciones indicadoras valen 0, valen 1 si se cumple la condición, 0 si no se cumple. Y la x2 era la suma de los resultados. ¿Sí? Si las tratáramos como variables individuales, ¿qué recorrido tendría x1? 1, 2. Sí, o 0, 1 en realidad. 0, 1. Las indicadoras en general son 0, 1. Ah, no, estaba diciendo ya del vector. Ah, Perdón. ya vamos, ya vas más rápido. Y si pienso solita en la x2, que es la suma de los resultados, ¿esta qué recorrido tiene? Este es el que me dijeron antes. El 2, 8. 2, 3, Claro. 4. 2, 3, etcétera, hasta el 8. ¿Sí? ¿Cuál será el recorrido del vector x1, x2? Y ahí sería así el 1, 2. Claro, ahí sería la combinación, el conjunto de todas las combinaciones posibles entre los valores de x1 y los valores de x2. En forma muy general tendríamos estos dos valores combinados con estos 7 valores. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa. Si efectivamente tenemos todos esos valores o no.
Entonces, el resultado del experimento 1, 1, ¿a dónde va a parar? Cuando hago la traducción al vector aleatorio. Al 1, 2. El 1, 1 me va a parar a un 1 para la primer componente porque es resultado doble y a un 2 porque la suma del 1 con el 1 me da 2. Al 1, 2, ¿a dónde lo mando? Al 0, 3. Me va a parar al 0, 3. ¿Ven? Y así sucesivamente. El 1, 3 me va a parar al 0, 4. El 1, 4 me va a parar al 0, 5. El 2, 1 va a parar al 0, 3. El 2, 2 va a parar al 1, 4. Y así voy generando todos los valores posibles, ¿no? Esto va a parar al 0, 5, al 0, 6. Como que se va a estratificar, digamos, a separar. Claro. Y este va a parar al 1, 8. ¿Sí? ¿Puedo tener el resultado 0, 8? No. No. Para obtener el 0, 8 necesitaría sumar 8 entre las dos caras, pero con resultados diferentes. Uh-huh. Y como estos dados van de 1 a 4, el resultado 0, 8, que fíjense que es una combinación posible, acá, si yo miro los recorridos individuales, No. en el vector aleatorio, en la realización del vector aleatorio, la combinación 0, 8 tiene probabilidad 0 de ocurrencia. Uh-huh. ¿Quién es la preimagen del 0, 8? ¿Hay algún omeguita que vaya a parar al 0, 8? No. No. La preimagen del 0, 8 es el conjunto vacío. La probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Ven? La relación, Sí. cómo lo podemos ir formalizando todo eso que intuitivamente pensamos, ¿no? Todos nos damos cuenta que esa probabilidad vale 0, pero ahora lo estamos como pudiendo escribir hilado usando los conceptos formales. ¿Sí? Bien, entonces, cuando uno trabaja con un vector aleatorio discreto, igual que cuando teníamos variables aleatorias discretas, usualmente es más fácil trabajar o más simple trabajar con una tablita que vaya indicando los valores posibles del vector. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto que hicimos acá lo podríamos plasmar en una tablita de doble entrada ahora. Bueno, tendría una línea derecha casi me saliera derecho, donde tengo los valores de la x1 y los valores de la x2. La x1 solo toma el valor 0 o el valor 1. Y la x2 dijimos que toma todos los valores desde el 2 hasta el 8. ¿Sí? Entonces, este dijimos que era un vector discreto. Y como es un vector aleatorio discreto, seguro existe una función de probabilidad puntual. ¿Cómo la obtengo? Bueno, buscando las probabilidades inducidas de cada valor posible del vector. Entonces, acá tengo, por ejemplo, el 0, 2. Este casillerito de acá. ¿Con qué valor lo tengo que llenar? Ese casillerito es la P inducida del vector en el 0, 2. O sea que lo que estamos buscando, escribiéndolo así coloquialmente, es la probabilidad de que la x1 valga 0 y al mismo tiempo la x2 valga 2. ¿Sí? Sería P del vector, P inducida. ¿Hay algún omeguita que haya ido a parar al 0, 2? No. No. No, porque para obtener el 0,2 necesitaría haber sumado 2 con resultados diferentes.
tampoco puede pasar eso. O sea que esta es la P del vacío. La P original del vacío. Vamos a escribirlo completo. O sea, esta sería la probabilidad original en la X a la menos 1 del 0,2. Y ese X a esa preimagen del 0,2 es el vacío. No hubo ninguna omeguita que fuera a parar al 0,2. Esto me da un 0. O sea que esta tabla tiene acá como probabilidad conjunta un 0. ¿Está bien? ¿Dónde más vamos a tener ceros? Dijimos el 0,8 va a ser un 0. 0,4 y 0,6 también. 0,4. Esta es un ¿esta es un 0? No, Porque porque el 1,3 es... 1,3. El 1,3 va a parar al 0,4. Claro. No, después los ceros irían en el 1, o sea, con la línea del 1. En la línea suma impares. Exactamente, las sumas impares, ahí iría 0. Claro, el 1,3, ¿puedo obtener 1,3? O sea, tener dos resultados iguales y que me sumen 3. No. No. O sea, si los dos resultados son iguales, el resultado tiene que ser par, ¿no? O sea que el 1,3 tiene un 0, el 1,5 tiene un 0, el 1,7 tiene un 0. Bien. ¿Está bien? Entonces ven que ahí ya llenamos algunos ceros. El resto de la tabla, ¿cómo lo lleno? Haciendo este mismo trabajo que hicimos acá. Por ejemplo, la celda está de al lado, la 0,3. ¿Quién sería? La probabilidad de que los resultados sean diferentes y me sumen 3. ¿Quiénes están acá? La P sub X del 0,3 es la P original de la preimagen del 0,3. ¿Quién fue a parar al 0,3? 1, 2. El 1, 2. ¿Y quién más? El 2, 1. El 2, 1. Y ninguno más, ¿no? O sea que esto tiene probabilidad 2 sobre 16, ¿no? Y así voy completando el resto de la tabla, ¿no? Si les resulta más fácil, pueden escribir completo el omega para tener todas las equivalencias y van tachando. Acá ya usamos el 0,3, este y este ya los usamos. El 0 con el 4. El 0 con el 4 lo obtengo con el 1 y el 3 o con el 3 y el 1. ¿No? Ninguno más. Entonces ahí también tendría 2 sobre 16. El 0,5 También. O sea, 2 sobre 16, porque es con el 1,4 y con el 4,1. Y el 2, ¿Y 3 con cuál más? el 2. Y el 2, 3 y el 3, 2. Sí. Ahí me suman 5 también, ¿no? Entonces acá tengo 4 sobre 16. Y así sigo completando. ¿Está bien? El 0,6 lo obtengo con el 4, 2 y 2, 4. 2, 4. Y ahí nada más, porque 5, 1 ya el 5 no lo tengo como resultado del dado. O sea que esto vuelve a ser un 2 sobre 16. Pero el 6 tiene una posibilidad más de formarse, que es con el 3, 3. Pero ese va a parar al 1, 6, no al 0, 6. Acá tengo un 1 sobre 16. ¿Sí? Bien, bueno, y así iríamos completando toda la tablita. Creo que la tenemos acá escrita completa. Bueno, acá tienen escrito esto que hicimos recién razonándolo juntos, lo tienen todo escrito acá.
16, suman 16, yay. ¿Suman 16? Bien, si suman 16 estamos bien. Entonces acá tenemos la tablita completa, justamente, fíjense, con los mismos ceros que identificamos nosotros, y siempre que hago este cálculo hacia mano, que construyo la función de probabilidad puntual, conviene hacer ese chequeo de que la suma me dé 1. 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 sobre 16, tengo el 1. ¿Esto para qué? Para chequear que no me olvidé ningún par por ahí, ¿no? A veces no nos podemos equivocar. Entonces acá tenemos la función de probabilidad conjunta. En el caso univariado, ¿se acuerdan cómo la representábamos gráficamente a esta función? Barrita. Con los bastones. Hacíamos el gráfico de bastones, exactamente. Bueno, acá lo mismo. Podemos representar gráficamente a estas funciones de probabilidad puntual a través de gráficos de bastones. Solo que ahora serán gráficos de bastones en el espacio. Exactamente. Es como una camita de clavos, ¿no? Vamos a tener, bueno, acá podríamos hacer a mano, alzada, el dibujo. Tengo para la X1 los valores 1 y 0. Y después para la X2 tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y cada valorcito de probabilidad va a ser un bastón en la intersección de valores de X1 y de X2. Bueno, acá el 0 lo dibujé sobre el eje. Podría haber, permítanme dibujarlo corrido, así lo podemos ver mejor. Entonces, en esta grillita que me queda de intersección, tengo en el 0,2, no tengo nada, porque el 0,2 tiene una probabilidad 0, o sea que tengo un bastoncito, un puntito pegado en el piso. Pero al lado, en el 0,3, tengo acá un bastoncito que se levanta hasta la altura 2 sobre 16. En el 0,4 tengo lo mismo, otro bastoncito de la misma altura. En el 0,5 tengo un bastoncito más alto que los anteriores. En el 0,6 y 0,7 vuelvo al bastoncito más petizo. En el 8 tengo un puntito pegado en el piso. ¿Tengo un puntito cuando es 0? A veces se dibuja el puntito, pero en realidad nunca dibujamos la función de probabilidad puntual. Pero si quisiéramos dibujar esta tabla, dibujaríamos un puntito en el piso. Okay. Exactamente, porque en realidad es como que el punto lo podés considerar como parte del recorrido, pero con probabilidad 0. Claro. Si no, lo excluyo del recorrido, digamos, y en la tabla es como que pongo unos guioncitos o algo como para indicar que esa combinación no está considerada como parte del recorrido. Claro. ¿Sí? Es una formalidad que es más a gusto personal que otra cosa. Y lo mismo tendríamos en la línea del 1, ¿no? Solo que ahora acá tendríamos los bastoncitos en los pares. Un bastoncito pequeñito acá en el 1, 2, en el 1, 3 no tengo nada, en el 1,4 un bastoncito pequeñito, acá no tengo nada, acá tengo un bastoncito pequeñito, acá no tengo nada y acá otro bastoncito pequeñito. ¿Sí? Esa sería la gráfica de la función de probabilidad puntual, que de nuevo la podemos hacer solo en el caso de un vector bivariado. Ya si tenemos un vector trivariado, los 3 ejes disponibles los usaríamos para las combinaciones de puntos y nos faltaría una cuarta dimensión para dibujar la altura, para dibujar la probabilidad. No lo podemos hacer. ¿Sí? Eso mismo, si queremos, un grafiquito más prolijo, lo podemos hacer en alguna graficadora. Por ejemplo, acá escribí esta nada más. ¿Ven? Tenemos lo mismo que dibujamos, más prolijito. El eje X, el eje Y, el eje X1, el eje X2, y en cada combinación de valores los bastoncitos.
¿Eso es gratuito? Sí, GeoGebra. Ya lo robé. Sí. Está bueno. Robe nomás. Sí, está bueno. La verdad que sí. Para mostrar cosas. Ahora, bueno, cuando veamos la parte continua, también para lo que Lo tiene podés bueno es esto que uno utilizar, puede ir girando. está ¿Cómo? tanto en la web gratuito como descargándolo e instalándolo en la compu, en la facu. Ah, bueno, sí, yo lo uso desde la web, pero me imagino que ¡Qué sí. lindo! Me encanta. Está bueno, sí. Y para dibujar superficies y esas cosas es súper útil para ver las perspectivas. Bueno. Profesora, Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algo similar, univariado, yo para terminar de entender cuál es la ventaja, ¿no?, de verlo posteriormente, podríamos hacer algo así como condicional, decir, bueno, si salieron iguales, ¿cuál es la suma? Podemos definir, sí, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver más sobre el final, que son las distribuciones condicionales. Cuando uno trabaja con los vectores, justamente lo que puede hacer también es rescatar ese comportamiento, que muchas veces es justamente el de interés principal, porque cuando uno analiza varias variables sobre un conjunto de unidades, justamente lo que le interesa son las relaciones entre las variables. O los comportamientos de una o de algunas de las variables frente a diferentes perfiles de las otras. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, decir, bueno, ¿cuál es la chance de obtener tal o cual resultado si obtuve las dos veces el mismo resultado? O si no obtuve las dos veces el mismo resultado. ¿Sí? En este ejemplo es como que no se ve la utilidad porque es como muy fácil el ejemplo, entonces uno ya lo puede resolver mentalmente. Pero, por ejemplo, piensen cuando planteamos un modelo de regresión. ¿Han trabajado con modelos de regresión? Bueno, en la nivelación tuvieron también algunas clases sobre eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos cuando planteamos un modelo de regresión simple, vamos a pensar? ¿Qué se modela? ¿Qué es lo que modelamos? ¿Cómo escribimos el modelo? Y vemos una variable de respuesta igual. Uno dice, bueno, me interesa una variable de respuesta, que en general la llamamos y, pensamos que la podemos modelar como una función lineal de otra variable explicativa, que en general la llamamos x, ¿no? Cuando uno está planteando esto, ¿con qué datos trabaja? ¿Qué base de datos necesita? Y necesito una base de datos en la que yo tenga las personas o las unidades de análisis, 1, 2, 3, n, y para cada unidad de análisis tenga medida la variable x y la variable y, ¿no? Sí. Ok, entonces tengo todos estos valorcitos. ¿Qué tengo acá? Realizaciones de un vector aleatorio xy. Cuando yo planteo el modelo, ¿con qué objetivo lo planteo? En general lo que me interesa es poder predecir el valor de la y para determinados valores de la x. Qué sé yo, estoy modelando la ganancia en una inversión en función del monto invertido. Entonces, si mi modelo me da significativo y es un buen modelo para predecir, yo digo, bueno, ¿qué pasa si invierto tanta plata? Entonces le pongo un valor a la x acá y veo qué resultado me da la y. Ahí lo que estoy mirando es la distribución de la variable y frente a un perfil particular de la variable x. Entonces es como si en esa distribución conjunta, yo me parara en un valor particular de la y, de la x, y miro qué le pasa a la otra variable. Eso solo lo puedo hacer si estoy trabajando con el vector aleatorio. Si yo hubiera recolectado las variables por separado, de nuevo no lo puedo hacer, porque no sé qué valores de y le corresponden a qué valores de x. Sé cuáles son los valores de y sé cuáles son los valores de x. Ahora, ¿cómo se relacionan?
los montos invertidos más grandes son con las ganancias más grandes y los más chicos con los más chicos, o al revés, o no hay relación. No lo sé, si no lo medí junto. No sé si te respondí la pregunta o me fui para cualquier lado. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, perdón, se me ha ido el mouse. Sí, se entiende. Ahí con ese ejemplo quedó. ¿A eso te referías? Sí, un poco pensar cuál es la ventaja de pensarlo así y si queríamos hacerlo una aproximación haciéndolo univariado, cuál sería más o menos el concepto, que no se puede, digamos, está claro, pero... No se puede, claro, no podrías. Si lo mediste de manera separada, individualmente, no podés hacer ese tipo de inferencias. Claro. O sea, si mediste todo separado, no tenés forma de juntar de vuelta, o sea, no tenés forma de machear los resultados individuales en pares, o en ternas, o en lo que sea, ¿sí? A menos que vuelvas a medir todo de vuelta, ¿no? Pero teniendo los comportamientos individuales, no te puedo emparejar qué resultado de cada variable le corresponde a qué unidad de análisis. En cambio, si lo medí todo junto y después me interesa individualizar, eso lo puedo hacer sin problema. ¿Sí? Siempre es más fácil, siempre es posible, de lo más detallado ir a lo más general, pero no al revés. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces ahí tenemos los vectores discretos. Una vez que individualizamos las probabilidades puntuales, para cada valor posible del vector, sé cuánto vale la probabilidad, puedo calcular las probabilidades de los eventos que a mí me interesen, cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, sumando las probabilidades puntuales a través de todas las combinaciones de valores que sean favorables a ese evento que me está interesando, al evento del cual quiero la probabilidad. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad acá? Si yo tengo este comportamiento así, individual de cada valorcito posible, ¿cuál es la probabilidad de...? Bueno, debo haber puesto algún ejemplo. Ah, no. Bueno, qué sé yo, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 5 puntos en la suma de los resultados de los dados? ¿Cuánto valdría esa probabilidad? Menos estricto. Y la de 2 más 3 más 4. 6, ¿no? 6, 16. 6 sobre 16, ¿por qué? ¿Qué sumaron? Menos de 5 puntos lo puedo obtener acá, Uh-huh. con el 0,3, o con el 0,4, o con el 1,2, o con el 1,4. ¿Ven que tengo, al tener las probabilidades punto a punto? ¿Puede expresarlo cómo sería correcto formalmente? Así lo... ¿El cálculo de la probabilidad? Claro, la probabilidad de... Ahí estamos preguntándonos por la probabilidad de... Ahí estamos preguntándonos por la probabilidad de... O vamos a definir el evento. Un evento B que es obtener menos de 5 puntos entre los dos dados, ¿no? O entre los dos lanzamientos. Entonces, este B, la P sub X, antes de la P sub X vamos a escribir el B en términos de las variables. ¿Quién es este evento B? Este evento B serían todos los pares de valores de X1 y de X2 en el recorrido del vector, tales que X2, la 2 era la suma, ¿no?
tales que la x2 sea menor a 5. A la x1 no le pongo ninguna condición. La x1 puede ser cualquiera, pero acompañada de un valor de x2 menor a 5. Entonces, este B, ¿quién es? Es el conjunto de los resultados. Dijimos 0, 2, que tiene probabilidad 0, unido con el 0,3, unido con el 0,4, unido con el 1,2, unido con el 1,3, unido con el 1,4. ¿Sí? Y entonces la P sub X de este B, ya no me la voy a buscar al omega. No necesito volver al experimento, porque yo ya tengo estas individuales. Esto sería la P chiquita del vector en el 0,2, que ya la tengo, no la tengo que ir a buscar a omega, ya me la traje. Más la P sub X del vector en el 0,3, más, y así con todas. La del 0,4 más, todas esas, hasta la P sub X en el 1,4. Y esos son los valorcitos que estábamos sumando recién. El primero era un 0, después venía 2 sobre 16. Está 0, 2 sobre 16, otros 2 sobre 16, más 4. No, ya me fui. Este era 1. 2 de 1 sobre 16. Eso. En realidad teníamos acá un 0 en el medio y otro 1 sobre 16. Para escribirlos en correspondencia. Y esto es lo que generaba el 6 sobre 16. Ven que ya no me fui, ya me quedé trabajando siempre con la P inducida. Ya no me fui a la P de la contraimagen. Esas ya me las traje todas individuales, acá. Y entonces ahora las voy agrupando según lo que me interese calcular. Dado justo en este, nosotros definimos un evento que podría pensarse que solo involucra a X2. O sea, nosotros podríamos definir el mismo evento pensándolo univariado, y creo que la probabilidad sería otra. ¿Cómo sería? ¿Qué evento estás pensando? Un evento A donde la suma de menor a 5. Sí. Y simplemente vemos todas las combinaciones posibles que haya, que de menor a 5, más allá de si son iguales o no. Pero es lo mismo que hicimos acá. Involucra. Porque acá vos estás mirando, vos la única condición es que la suma te dé menor a 5. Entonces, la suma te puede dar menor a 5, habiendo obtenido resultados diferentes, que son estos ceros, o habiendo obtenido resultados iguales, que son los 1. Acá los estás mirando, como que no estás mirando si obtuviste resultado igual o resultado distinto, los estás juntando a todos. Si lo miramos así nos daría, como una única, univariado, lo que tendríamos 3 dividido 8, que es lo mismo que nos está dando acá, 3 sobre 16, 6 sobre 16. Claro, porque es como que este 0,2 se te juntaría con este 1,2. Claro. Este 0,3 se te junta con el 1,3. Ahí lo que estás mirando es como la marginal de la X2. Pero lo que estás midiendo es lo mismo. Sí, ahí lo revisé en el cuadrito y ahí me cerró. Está bien. ¿Está bien? Okay. Sí, perfecto. Bien. Acá nosotros definimos un evento que involucre una condición sobre una de las variables. Podría ser un evento que involucre una condición sobre las dos variables. Qué sé yo, otro evento B2 que sea obtener más de 6 puntos con resultado doble, o sea, habiendo obtenido las dos veces el mismo número. Entonces, este evento B2, ¿quién sería? Serían todos los pares X1 y X2 del recorrido del vector, tales que la X1 sea un 1 y al mismo tiempo la X2 tenga más de 6.
¿sí? Y entonces acá tengo que mirar a las dos variables. ¿Quiénes serían? Ahí solamente el 1, 8. Claro, porque necesito que el x1 sea 1, entonces tengo que mirar solo esta línea. Y más de 6 puntos lo obtengo. Podrían ser 7 u 8, pero el 1, 7 tiene probabilidad 0. Y el 1, 8 tiene probabilidad 1 sobre 16. Entonces, esto sería, si quiero hablar del recorrido con todas las combinaciones, el 1, 7 y el 1, 8. Entonces, la P sub X de este conjunto B2, este sería el B1, le puse, es la PX chiquita en el 1, 7 más la PX chiquita en el 1, 8. El 0 más 1 sobre 16. Por supuesto que estos ceros no hace falta que los escriban, ¿no? Yo lo escribo como para que se vea de dónde sale cada cosa. ¿Está bien? Y este es un evento que me involucra una condición sobre las dos variables. Pero lo que hago es eso, es ir a buscar al recorrido de la variable los puntos que satisfacen la condición que define el evento. Y ya me olvidé del omega. No me fui más a los dados. Ya toda la información que estaba en los dados la tengo en la tablita esa que escribimos ahí. ¿Sí? Bien. Bueno. Acá tienen en las diapos un ejemplo 3, también de otro ejemplo de vector aleatorio discreto. Entonces se los dejo a ustedes para leer. También tienen analizada la función de probabilidad puntual y el cálculo. Acá había puesto un cálculo de evento con la resolución del evento. Fíjense que acá, en este ejemplo, las combinaciones de valores posibles de las dos variables que se definan son todas las combinaciones con cada una de las variables variando entre 0 y 10. O sea que la tabla que tendríamos que escribir es una tabla de 11 por 11. Medio tedioso escribir esa tabla y calcular una por una todas las probabilidades puntuales, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo que nos pasaba con alguno de los modelos de probabilidad, que como los valores del recorrido eran muchos o eran incluso infinitos, no podemos escribir una tabla. Tenemos que escribir una ley, una forma funcional que defina las probabilidades puntuales, ¿sí? Entonces este ejemplo es de ese estilo, donde se razona cuál es la estructura de la función de probabilidad puntual. Y entonces queda expresada como una ley funcional, donde uno va reemplazando los valores de las variables y va obteniendo las distintas probabilidades puntuales, pero no me escribo todas las 11 por 11, 121 valores de probabilidad diferentes, ¿sí? Entonces se los dejo para leer a ustedes. Profesora, bien. Y después, sí. Perdón, yo me tengo que bajar, sí. Después nos vemos mañana, bueno. Entonces, gracias, disculpe el resto. No, por favor. Cualquier cosa después, si necesitas, me preguntas. Bárbaro, muchas gracias. Dale, de nada. Bien. Y después tenemos, por otro lado, los vectores aleatorios continuos, ¿sí? Que a diferencia de los vectores discretos, lo que les sucede es que su recorrido no está dado así por puntos, sino que el recorrido va a ser toda una región del plano o del espacio donde los valores pueden caer en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, para ellos, lo que vamos a tener ya no es una función de probabilidad puntual, sino una función de densidad, igual que teníamos en el caso de las variables aleatorias continuas, ¿sí? Esa función de densidad, que en el caso continuo era una función en el plano, que la podíamos dibujar de un solo trazo, decíamos, una función continua sobre todo el recorrido de la variable,
en este caso también va a ser una función continua, pero no en el plano, sino ya en el espacio, va a ser una superficie, ¿sí? Va a definir gráficamente una superficie en el espacio, ¿sí? De nuevo, solo la vamos a poder dibujar en los casos en los que estemos trabajando con vectores bivariados, porque en ese caso será una superficie en R3. Ya si tenemos un vector de mayor dimensión no lo vamos a poder dibujar, pero la noción sería la misma, va a ser una superficie en un espacio, una hipersuperficie en un espacio de dimensión mayor, ¿sí? Esa función se llama también función de densidad conjunta del vector, porque de nuevo me va a decir cómo es el comportamiento en probabilidad del vector como un todo. Va a decir cómo se comportan en probabilidad las diferentes combinaciones de valores de las variables que componen al vector, ¿sí? Entonces, por eso le decimos conjunto. Lo mismo que en el caso de las variables aleatorias, la función de densidad no representa un valor de probabilidad. La función de densidad se integra para dar como resultado valores de probabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno integra, cuando estábamos con variables aleatorias y teníamos una cierta función de densidad? Si yo la integraba entre dos valores, lo que obtenía era el área debajo de la curva entre los valores A y B de la región de integración, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora en vez de integrar una función de una variable, integro una función de dos variables? Cuando integro una función de dos variables, lo que estoy calculando ya no es un área, sino un volumen. ¿Qué volumen? El que encierra la función de densidad, que ahora es como una sábana volando en el espacio, sobre la región de integración. Y esa región de integración se corresponderá con una región para una de las variables del vector, producto cartesiano, con otra región de valores posibles de la otra variable del vector. Entonces, lo que obtengo al integrar esa función es el volumen de este pedacito, como si calara la superficie y saco el pedacito que está entre la superficie, el plano XY, sobre la región de integración. Ese volumen, este que está acá adentro, ese es el valor de la probabilidad, no la altura de la F. Igual que en el caso de las variables, ¿sí? La interpretación es la misma. Para poder obtener valores de probabilidad, tengo que integrar a la función de densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué representa la función de densidad? Lo mismo que antes. Lo único que me dice la función de densidad es que en las regiones donde es más alta, las probabilidades de regiones son mayores que en regiones donde la densidad es más petiza, ¿sí? Pero no me da exactamente un valor de probabilidad, es como proporcional al valor de la probabilidad, ¿sí? Este rectangulito que tengo acá tiene en esta zona una probabilidad más alta que la que tendría ese mismo rectangulito en esta otra zona. ¿Por qué? Porque acá la densidad es más petiza, ¿sí? Entonces, este cubito que saco, que calo de la campana esa, es más chiquito, tiene un volumen más chiquito que este que calo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la densidad es más alta. Simplemente eso. ¿Está bien? Y seguimos manteniendo la misma particularidad de que las probabilidades puntuales valen 0. Y sí, porque si yo quiero saber cuál es la probabilidad de este puntito en particular, lo que tendría es el volumen de una liñita, desde el punto hasta el que se choca con la superficie, con la sábana que está volando ahí arriba. ¿Y qué volumen tiene una línea?
¿Tiene volumen una línea? Un segmento de línea en R3 no tiene volumen, ¿no? No. Entonces las probabilidades puntuales siguen valiendo 0. Siempre, siempre, siempre que se encuentren con comportamientos continuos, ya sea en variables o en vectores aleatorios, las probabilidades puntuales valen 0.